Bien, buenos días. El tema de hoy es la relación de la filosofía del derecho con ciencias afines. Eh, a lo largo del curso hemos venido viendo lo que es la filosofía, lo que es la filosofía del derecho, la relación que tiene la filosofía del derecho con la ciencia jurídica. Hoy es pertinente revisar la relación de la filosofía del derecho con otras ciencias afines, porque el fenómeno jurídico no solamente es estudiado por la filosofía del derecho, sino por otras disciplinas científicas o filosóficas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es explicar de manera resumida, de manera breve, esta relación de la filosofía del derecho con estas ciencias. Eh, pero ¿por qué es importante relacionar la filosofía del derecho con estas disciplinas o estas ciencias afines? Un filósofo italiano, Isilio Vanni, señala que esta relación es importante primero porque a través de ella, de esta relación, se llega a determinar mejor la noción de una ciencia cuando se la distingue de las demás con que pueda confundirse. O sea, la idea, según Isilio Vanni, es no confundir a la filosofía del derecho con la filosofía, con la ciencia jurídica, con la sociología del derecho, etcétera, etcétera. Ese es en primer lugar, según este autor italiano. En segundo lugar, dice Isilio Vanni, porque así conocemos los subsidios que las ciencias afines puedan prestar a la construcción de una ciencia tan compleja y que necesita de tantos elementos como la filosofía del derecho. Esta cuestión es importante explicarlo porque la filosofía del derecho finalmente va a tener que revisar toda la experiencia jurídica, no solamente los hechos tal como se presentan en la realidad, sino también todas las disciplinas que estudian el fenómeno jurídico eh, son de alguna manera, todas las disciplinas son importantes porque son los insumos que va a tener la filosofía del derecho para explicar mejor el fenómeno jurídico, la experiencia jurídica dentro de la totalidad del ser. Eso es lo que dice Isilio Vanni con respecto a por qué deberíamos relacionar a la filosofía del derecho. Creo que nosotros comulgamos con esta posición porque definitivamente eh, no hay que confundir la filosofía del derecho con otras disciplinas. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que las otras ciencias que estudian el fenómeno jurídico van a aportar estos insumos que les decía para poder hacer mejor su trabajo el filósofo del derecho. Ahora, ¿con qué disciplinas o con qué ciencias deberíamos relacionar a la filosofía del derecho? Para este caso, me gustaría citar a Giorgio del Vecchio, otro filósofo italiano. Él señala que se puede relacionar la filosofía del derecho primero con la jurisprudencia, que viene a ser la ciencia dogmática del derecho o la ciencia del derecho en general, con la filosofía teórica, con la psicología, con la filosofía moral, con la sociología y con otra ciencia, dice Giorgio del Vecchio. Eh, Creo que es importante mencionar sobre el particular que Giorgio del Vecchio está pensando en que son estas y otras ciencias afines las que van a dar el insumo, como les decía, para que el filósofo del derecho haga mejor su tarea. En el Perú, Alzamora Valdés, un autor que ya les he citado, un autor peruano, Alzamora Valdés, que es un clásico, es un filósofo del derecho y un jurista además,
señala que la filosofía del derecho se relaciona con la sociología del derecho, con la historia del derecho y la etnología, la doctrina fundamental del Estado y con las ciencias del derecho comparado. Eso es lo que nos dice Alzamora Valdés, al menos dentro de lo que se ha hecho en el Perú. Bien, entonces ahora corresponde ya desarrollar lo que tenemos en la diapositiva. En la diapositiva nosotros primero hemos señalado que la filosofía del derecho se relaciona con la filosofía en general. La filosofía, desde la concepción aristotélica, se divide en una filosofía teórica y una filosofía práctica, como ya lo hemos visto. La filosofía teórica estudia los principios del ser y del conocer de manera general, o sea, a través de los principios del ser y del conocer, como habla Aristóteles, nosotros vamos a tratar de responder lo que es el hombre, lo que es el mundo. Vamos a tratar de responder con soluciones últimas y haciendo un filtro, haciendo un análisis de todo lo que se ha dicho anteriormente. Y también se relaciona la filosofía del derecho con la filosofía práctica, porque la filosofía práctica estudia los principios del lograr. Y dentro de los principios del lograr, o sea, de lo que hace el hombre, hay dos disciplinas filosóficas que son la filosofía del derecho y la ética. Entonces, con la filosofía teórica se relaciona la filosofía del derecho porque a la filosofía del derecho le interesa responder por los principios del ser del derecho. ¿Sí? Y también por los principios del conocer de la experiencia jurídica. O sea, el estudio de la filosofía del derecho es un estudio filosófico, o sea, ve el problema del derecho en este prisma de la totalidad, de la universalidad. Entonces, le interesa responder por los principios del ser. ¿Qué cosa es el derecho? ¿Qué cosa es el derecho? ¿Cuáles son las características principales del derecho? ¿Cómo funciona el derecho? Son cuestiones que le interesa a la filosofía del derecho en cuanto a los principios del ser. ¿Cuál es la naturaleza del derecho? El derecho es norma. El derecho es norma y principios. El derecho es normas, principios y procedimientos. El derecho es argumentación. ¿Qué cosa es el derecho? Eso le interesa al filósofo del derecho cuando estudia los principios del ser del derecho, para establecer cuál es la naturaleza. Y también a la filosofía del derecho le importa conocer sobre la experiencia jurídica, o sea, sobre los principios del conocer. ¿Es posible el conocimiento jurídico? ¿Cómo es posible conocer el derecho? El derecho es una ciencia, el derecho es una pseudociencia. ¿Qué cosa es el derecho como conocimiento? Entonces, la filosofía del derecho, en este caso, se convierte en una epistemología, como hemos visto, o en una ontonociología. O sea, es ontología, ontología jurídica, porque estudia los principios del ser del derecho, y por otra parte es nociología y también epistemología. O podemos decir en suma que es ontonociología. Ese es en cuanto a la relación de la filosofía del derecho con la filosofía teórica. Por otra parte, podemos relacionar, y de hecho se relaciona la filosofía del derecho con la filosofía práctica, que estudia los principios, los primeros principios. Ese detalle es importante porque son los primeros principios
del obrar, así como hemos visto los primeros principios del ser y del conocer. Los primeros principios del obrar, porque la cuestión de la conducta humana, las cuestiones éticas siempre han estado presentes en el estudio de la filosofía, como ética, como disciplina filosófica que estudia los principios de carácter moral. Entonces, el estudio de la conducta del hombre, de la conducta de la persona, le importa a la filosofía del derecho, como principios del obrar. Entonces, la filosofía del derecho va a estudiar estos principios del obrar. Y es una filosofía práctica, siguiendo el razonamiento de Aristóteles. Entonces, el obrar, o sea, la conducta de la persona, el derecho, ¿qué cosa es? El derecho, según Kelsen, es una técnica de control social. Eh, eh, no solamente Kelsen señala que el derecho es norma, sino fundamentalmente una de las ideas que hay que tener presente siempre es que Kelsen decía que el derecho es una técnica de control social, porque el derecho regula la conducta de la persona en sociedad. Entonces, la filosofía del derecho se relaciona con la filosofía práctica porque la filosofía del derecho es una filosofía práctica, es una filosofía que le importa la conducta, el obrar del ser humano, de las personas en la sociedad. Porque el derecho, no hay que olvidar, pretende encauzar la conducta humana. Por eso Kelsen decía, como les he manifestado, que el derecho es una técnica de control social. Bien, ese es en cuanto a la relación de la filosofía del derecho con la filosofía. Pero no solamente la filosofía del derecho se relaciona con la filosofía en general, sino se relaciona también con la ciencia jurídica en general. La ciencia del derecho toma de la filosofía del derecho el concepto del derecho y conceptos fundamentales como el concepto del deber jurídico, el concepto o los conceptos de derecho objetivo y de derecho subjetivo, entre otros conceptos que son conceptos que se discuten en el ámbito filosófico, en el ámbito de la filosofía. ¿Qué cosa es el derecho? Lo va a tomar la ciencia jurídica en general, o cuál es la naturaleza del derecho, lo va a tomar de la filosofía. El concepto de deber jurídico, que es un concepto problemático, el concepto de la obligación jurídica, son conceptos que también forman parte de esta discusión filosófica, lo mismo que los conceptos de derecho objetivo y derecho subjetivo. El concepto de persona también son temas que los discute la filosofía del derecho. Entonces, la ciencia jurídica en general va a tomar prestado estos conceptos, estos términos jurídicos ya discutidos en la filosofía, los va a tomar como evidente muchas veces y en función de eso va a desarrollar su tarea. Ahora, la ciencia, por otro lado, la ciencia jurídica, va a proporcionar a la filosofía del derecho los datos particulares de la jurisprudencia, porque la ciencia del derecho, al menos yo lo considero una ciencia normativa, y para ello siguiendo a lo que dice Hempel, un epistemólogo norteamericano, en cuanto a señalar la clasificación de las ciencias. En las clases pasadas hemos explicado que Hempel decía que la ciencia se divide en tres. O
sea, ya alejándose un poco de esta clasificación que nos hacía Mario Bunge ah, entre las ciencias formales y las ciencias fácticas. Hempel dice que hay tres tipos de ciencias: las ciencias empíricas por un lado, las ciencias no empíricas y las ciencias normativas. Entonces, la ciencia jurídica lo que hace es describir normas, describir, explicar normas, y a partir de esta descripción y la explicación de estas normas podemos predecir, porque la ciencia predice también. Entonces, predice la conducta de la persona. Entonces, la ciencia proporciona a la filosofía del derecho estos datos particulares, esta descripción de las normas que le va a ser muy útil para finalmente, no solamente al describir y explicar las normas y predecir en función de las normas las conductas de las personas, sino también con ella vamos a poder, y ahí entramos al plano de la filosofía jurídica, vamos a poder valorar estas normas, si son buenas, si son malas, si son convenientes, si realmente son útiles a la sociedad. Entonces, la filosofía del derecho pues tiene una íntima relación con la ciencia jurídica en general, o sea, de manera gruesa, de manera laxa. Es esta la relación que hay entre la filosofía del derecho y la ciencia jurídica en general. Pero hay otras ciencias jurídicas u otras disciplinas que le importan el fenómeno jurídico, que le importan la experiencia jurídica. Y es importante, por ello, relacionar a la filosofía del derecho con estas ciencias que para muchos son ciencias, lo voy a poner entre comillas, particulares, como la sociología del derecho, como la historia del derecho, como la etnología jurídica, como la teoría del Estado y también el derecho comparado. Son las principales disciplinas o ciencias jurídicas que estudian el fenómeno jurídico, que estudian la experiencia jurídica. Entonces, veamos cuál es la relación que hay entre la filosofía del derecho con la sociología del derecho. La sociología del derecho es una disciplina que se puso de moda o que quizás tuvo su relevancia, eh, una relevancia muy importante, una relevancia fundamental en el siglo XIX con este filósofo francés, eh, Augusto Comte. Eh, entonces, Augusto Comte señala que por encima de la filosofía está la sociología, porque él postula a una filosofía positiva. En las clases pasadas les decía que Augusto Comte decía que la humanidad había pasado por tres estadios o tres etapas: una etapa mitológica, una etapa metafísica y una etapa positiva. Él decía que en su época, en el siglo XIX, la humanidad estaba viviendo una etapa positiva, en el sentido de que lo más importante para explicar los problemas del hombre y del mundo era la observación de estos hechos, de los hechos que se dan en la vida del hombre. Alzamora Valdés nos dice que cuando habla de la relación entre la filosofía del derecho y la sociología del derecho, él dice que se ha visto esta relación de tres perspectivas.
Eh, Primero que hay aquellos que dentro de un sociologismo exagerado propugnan la disolución de la filosofía del derecho dentro de la sociología. Estos son los partidarios de Augusto Comte. O sea, no hay filosofía del derecho porque lo que importa es la observación de la realidad, en este caso de la realidad el comportamiento de las personas en función de las normas. Entonces, la filosofía del derecho se debe convertir, dice Alzamora Valdés, o sea, para muchos, citando algunas ideas sobre esta relación, señalan que la filosofía del derecho finalmente se disuelve en una sociología. O sea, hay que olvidarnos, ustedes saben, hemos visto que en el siglo XIX hay un ocaso de la filosofía del derecho porque de por medio está la sociología. En este caso, esta primera posición señala que finalmente la filosofía del derecho se va a disolver o se disuelve en una sociología. Lo que importa es hacer una sociología del derecho. Y hay otros que consideran que tanto la filosofía del derecho como la eh, filosofía del derecho son disciplinas que se identifican. Bueno, aquí también hay, de hecho, que esta identificación es un error, porque la filosofía, hemos visto, la filosofía intenta resolver problemas del hombre y del mundo, intenta dar soluciones últimas, la filosofía es radical, la filosofía es circunstancialidad. Entonces no podemos identificar a la filosofía del derecho con la sociología, no se puede identificar porque la sociología, siguiendo lo que dice Augusto Comte, lo que va a estudiar es el comportamiento de las personas en la sociedad en función de las normas establecidas por el Estado. Entonces no podemos estudiar, no podemos identificar, perdón, no podemos identificar a estas dos disciplinas que son diferentes. Y en tercer lugar, dice Alzamora Valdés, existen aquellos que admiten sus diferencias y reconocen la necesidad de integrar sus conocimientos. Creo que esta última posición es la posición más, más sensata y que se adecua a que son dos disciplinas diferentes complementarias, porque la filosofía del derecho trascienden los hechos, o sea, va más allá, investiga el arraigo de los preceptos en la realidad humana, trata de la estructura de las normas y busca su aspiración axiológica. O sea, no es que a la filosofía del derecho no le importe la conducta de las personas en la realidad social. Lo que pasa es que eh, tenemos que dar una mirada mucho más allá, mucho más trascendente a este comportamiento de las personas. Esa es la tarea de la filosofía del derecho. En cambio, la sociología del derecho va a estudiar los hechos y la vigencia de las normas jurídicas en la sociedad. Es decir, la sociología del derecho lo que hace es estudiar eh, cómo funcionan las normas en la realidad. Cómo funciona, por ejemplo, el tema de los testamentos. ¿Las personas mueren regulando su sucesión o no mueren regulando su sucesión? O sea, ¿cuánto en verdad cuánto importa una norma en el comportamiento de las personas? O sea, eh, cómo las personas actúan en función de la vigencia de ciertas normas establecidas por el Estado. Entonces, la sociología del derecho va a describir este comportamiento de las personas en función de las normas aprobadas y dictadas por el Estado. La filosofía del derecho le va a ir, o sea, va a ir más allá de los hechos, va a investigar, como les dice, está en la diapositiva, el arraigo de los preceptos en la realidad humana. O sea, ¿por qué
las personas tienen que comportarse de tal manera? ¿Por qué las personas finalmente se comportan? ¿Por qué las personas cumplen una norma y por qué las personas no cumplen una norma? ¿Cuál es la estructura de estas normas? Detrás de estas normas que regulan el comportamiento, ¿hay una aspiración axiológica? Son preguntas que se hace el filósofo del derecho. Entonces, como ven ustedes, hay una relación estrecha entre la sociología del derecho y la filosofía del derecho. Y creo que esta última posición, la que admite que son ciencias diferentes, tanto la sociología como la filosofía, pero que se complementan, que de alguna manera cada una de ellas va a tomar prestado de otros ciertos temas que le van a ser útiles en su trabajo de investigación, en la tarea que tienen tanto el filósofo del derecho como el sociólogo del derecho. Bien, eso es en cuanto a la relación que hay entre la filosofía del derecho con la sociología. Pero también la filosofía del derecho se relaciona con la historia del derecho, porque el derecho tiene una historia. No se sabe cuándo aparece el derecho. Se dice que el derecho aparece algo así como el lenguaje. No sabemos realmente cuándo nace el lenguaje en los seres humanos y tampoco sabemos realmente cuándo nace el derecho. Lo cierto es que la relación entre un hombre con otro hombre o entre seres humanos, hombre, mujer, hombre, esta relación es una relación que es necesaria y es necesaria regular esta relación entre estas personas. Porque como estas personas tienen libre albedrío, para hacer posible la subsistencia del ser humano, se han tenido que establecer reglas mínimas de conducta para que no se hagan daño unos a otros. Entonces, eh, la historia del derecho eh, es una disciplina que va a describir las manifestaciones en distintas épocas del derecho, ¿no? O sea, podemos hablar de un derecho antiguo. En el mundo antiguo hay un derecho que se ha dado, por ejemplo, en la Biblia nosotros podemos ver eh, claramente el derecho penal hebreo en el Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, el derecho penal hebreo antiguo, o podemos ver el código de Hammurabi, ¿no? El código de hace 20 siglos antes de Cristo. Entonces, esas son manifestaciones del derecho y al historiador del derecho le va a importar describir cómo era el derecho en esta época, o el derecho medieval, el derecho moderno y el derecho contemporáneo y el derecho del siglo XXI. O sea, el historiador del derecho va a describir, va a explicar estas manifestaciones del derecho en la sociedad. Pero la filosofía del derecho estudia el ser del derecho que se manifiesta en el tiempo. O sea, definitivamente el historiador del derecho va a describir este derecho que se ha dado a lo largo de distintas épocas. La filosofía del derecho también le va a importar cómo es que se ha manifestado el derecho en el tiempo. Pero es una tarea que va a trascender a lo que hace el historiador, porque el filósofo del derecho se va a preguntar, o sea, va a ir un poco más allá, va a trascender a las manifestaciones del derecho en el tiempo y va a tratar de explicar por qué estas conductas se han dado, ¿no? En función de lo que es el ser del derecho, o sea, del concepto del derecho, y también
en función del conocer, es decir, cómo es que se ha conocido y cómo se conoce el derecho en esta época. O sea, siempre la visión del filósofo del derecho es una visión de totalidad, una visión de universalidad. O sea, por eso es una disciplina, la historia del derecho es una disciplina particular que estudia el fenómeno jurídico en el tiempo, cómo se ha manifestado, describe y explica estas manifestaciones del derecho en el tiempo, en la sociedad, pero el filósofo del derecho también le va a interesar estas manifestaciones del derecho en el tiempo y cómo así lo podemos ubicar dentro de lo que es estos principios del derecho en general. O sea, es una visión de totalidad, es una visión de universalidad, porque no hay que olvidar que cada sociedad ha producido ciertos derechos. O sea, hay familias de derecho, como ustedes saben. Las familias, por ejemplo, hay derechos teocráticos, hay derechos, el derecho anglosajón, por ejemplo, o el derecho continental, o el derecho romano-germánico, el derecho continental europeo, etcétera, etcétera. O sea, el derecho occidental, el derecho que se da en el Medio Oriente. Bien, entonces eso es la relación que hay entre eh, la filosofía del derecho con la historia del derecho. Eh, Ahora, con la etnología, la filosofía del derecho se relaciona con la etnología. La etnología jurídica es la ciencia de los derechos tradicionales fundados en la costumbre. La costumbre se dice que es la primera y la primigenia fuente del derecho. La costumbre jurídica tiene dos elementos, tiene un elemento objetivo, tiene un elemento subjetivo. El elemento objetivo de la costumbre jurídica es la reiterancia en el tiempo de ciertas conductas, de ciertas respuestas que da la sociedad frente a ciertas conductas que usualmente son contrarios a normas establecidas por una determinada sociedad. Entonces, hay normas que establece la sociedad y hay comportamientos que son contrarios a estas normas y la sociedad responde de una forma, de una manera. Si se da X, entonces se da Z. O sea, o si se da S, se da P. Entonces, si se reitera en el tiempo este comportamiento de resolver ciertos problemas de una cierta manera, entonces se genera una costumbre. Y este es el elemento objetivo. El elemento objetivo es un elemento de reiterancia en el tiempo de respuestas que da la sociedad frente a la violación de determinadas normas. Ese es por un lado. Y luego hay un elemento subjetivo. El elemento subjetivo de la costumbre jurídica es esta creencia de que ese comportamiento que se reitere en el tiempo es de carácter obligatorio. Entonces, estos dos elementos forman lo que se llama la costumbre. Entonces, la etnología jurídica es esta ciencia de estos derechos tradicionales, de estos derechos que se dan en los pueblos originarios que nacen y que se fundan en la costumbre. Esta ciencia trata de aquellas formas del derecho que tienen su origen en la tradición, en cuanto se relaciona con otras manifestaciones de la cultura. Esta ciencia es importante para la reflexión filosófica porque la reflexión filosófica busca la esencia común de los hechos
y de fenómenos jurídicos que se dan en la realidad. Sin embargo, son totalmente diferentes. No hay que confundir la etnología jurídica con la filosofía del derecho, porque la filosofía del derecho también problematiza sobre sobre las costumbres jurídicas. O sea, ¿por qué las costumbres jurídicas no son iguales en diferentes sociedades? Cada sociedad finalmente va a tener ciertas costumbres que son importantes, o sea, costumbres que son importantes en su tradición, y la filosofía del derecho lo que va a hacer es reflexionar sobre la búsqueda de la esencia común de estos hechos y estos fenómenos jurídicos. Se dicen que hay costumbres que son de carácter universal, aplicable en todas las sociedades, y hay costumbres que son de carácter particular que se dan solamente en ciertas sociedades. Bueno, esa es la relación que hay entre la filosofía del derecho con la etnología jurídica. Ahora, también hay una relación de la filosofía del derecho con la teoría del Estado. No hay que olvidar que la teoría del Estado es esta disciplina jurídica o ciencia jurídica que va a estudiar el, el Estado tal como es. O sea, la teoría del Estado va a describir el Estado tal como se da en la realidad. La filosofía del derecho busca el sentido del Estado que debe ser. O sea, ¿cómo debería ser un mejor Estado? No del Estado que corresponde a la doctrina o teoría del Estado. O sea, una cosa es describir el Estado tal como se aparece o se da en la realidad, como por ejemplo nosotros podemos describir cómo es el Estado peruano en función de sus instituciones, en función de lo que nosotros podemos observar y describir en la realidad. Y otra cosa es buscar cómo debe ser el Estado, un Estado ideal. De alguna manera, siempre las normas pertenecen al mundo del deber ser. Una norma constitucional pertenece al mundo del deber ser, lo que debe ser, y no es lo que es en la realidad. Entonces, la filosofía del derecho va a buscar, la filosofía del derecho lo que va a buscar y lo que le interesa es discutir y problematizar sobre cómo debería ser el Estado, cómo deberían ser las instituciones del Estado, qué es lo que se debería regular en un Estado y no lo que sucede en la realidad. Entonces, la teoría del Estado va a describir el Estado en su esencia, en lo que es el Estado y cómo es el comportamiento de un Estado. En cambio, la filosofía del derecho le va a importar estudiar el Estado, pero siempre el Estado como deber ser, como deber ser. O sea, en una discusión de cómo debería ser un Estado de alguna manera ideal. ¿Cuál es el mejor Estado que, que le interese o que le interesa a una determinada sociedad? O sea, eso es una discusión filosófica, porque cuando se discute incluso, por ejemplo, ahora que muchos hablan de una asamblea constituyente que no está previsto desde mi punto de vista en la Constitución, eh, es la discusión finalmente de cómo debería ser el Estado. O sea, ¿cuáles son estas reglas? No hay que olvidar que una constitución, que es la norma fundamental del Estado, pertenece a este mundo del deber ser, no lo que es. Yo puedo tener la mejor constitución, eh,
normativa, o sea, desde el punto de vista normativo, pero la constitución real es lo que se da en la sociedad. Y muchas veces nos damos cuenta que las normas que prevé la constitución no se cumplen en la realidad. Entonces hay que tener en cuenta estas dos situaciones. Entonces la discusión de cómo debería ser el Estado es una discusión que le importa al filósofo del derecho. Y la doctrina que describe el Estado tal como se da en la realidad es la doctrina del Estado, o llamada también teoría del Estado. Hay gente que considera que la teoría del Estado es una filosofía jurídica, pero creo que esto no es cierto, porque la filosofía del derecho, como hemos venido viendo y diciendo a lo largo del curso, la filosofía del derecho es filosofía, y la filosofía lo que intenta es responder problemas del hombre y del mundo. Y las respuestas que da la filosofía son respuestas últimas, o tratan de ser respuestas últimas. La teoría del Estado como ciencia del Estado no trata de dar respuestas últimas. Responde a problemas del Estado, pero no son respuestas últimas. El filósofo del derecho va a discutir esto, porque el filósofo del derecho, una de las características de la filosofía, no hay que olvidar que es su radicalidad. No acepta supuestos, no acepta lo que le dice la doctrina del Estado, no acepta lo que le dice la teoría, en todo caso lo va a digerir, va a repensar los conceptos, las descripciones que hace la doctrina del Estado, la teoría del Estado. Entonces son diferentes puntos de vista de estudiar el fenómeno del Estado. El Estado, no hay que olvidar que es una creación además moderna. O sea, el Estado es una creación moderna, no tiene 300, 400 años. Anteriormente las sociedades se regulaban de otra forma, pero el Estado como tal como lo concebimos actualmente, con los principios de la división de poderes, etcétera, etcétera, son creaciones del siglo XVIII, del siglo XVII y del siglo XVIII. Bien, ese es en cuanto a la relación de la teoría del Estado con la filosofía del derecho. Ahora veamos la relación que hay entre la filosofía del derecho con el derecho comparado. El derecho comparado es una disciplina, es una ciencia, es una rama autónoma del conocimiento jurídico, y también se dice que es una técnica. Es una técnica especial. Entonces, la diferencia, o sea, si bien es cierto están relacionadas, pero hay marcadas diferencias entre lo que es la filosofía del derecho y lo que es la ciencia del derecho comparado. La filosofía del derecho trata del derecho como actividad, como historia que se hace. El derecho comparado, en cambio, se ocupa del derecho como ciencia ya realizada, como un hecho o un dato histórico, ¿no? En cuanto al método, existen también diferencias marcadas entre la filosofía del derecho y el derecho comparado. Por ejemplo, el derecho comparado intenta elaborar una teoría genética causal del derecho partiendo de elementos de la realidad empírica para alcanzar a través de la inducción de leyes para establecer leyes de carácter universal. En cambio, la filosofía del derecho no opera de esa forma. O sea, la filosofía del derecho le va a interesar estudiar también, o sea, esta comparación, por ejemplo, en el derecho penal español, el derecho penal italiano, el derecho penal inglés, el derecho penal chileno, peruano, brasileño, o sea le importa también porque es parte del fenómeno, parte de la realidad jurídica, de la experiencia jurídica que se da
en el mundo, pero la actividad de la filosofía del derecho es una actividad, como les vuelvo a repetir, que va a mirar el problema en su totalidad, en su universalidad. El derecho comparado solamente es una técnica de cuestiones históricas que se han dado en el tiempo, es una técnica por eso. Es importante hacer estudio de derecho comparado porque eso nos va a ayudar a reconocer cuáles son las similitudes y diferencias que hay entre un sistema con otro y que va a ayudar a mejorar un sistema normativo. Pero eso no es la tarea de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho va a cuestionar incluso la metodología del derecho comparado. De repente estamos ya en un nivel de epistemología jurídica. O sea, realmente esta metodología es la correcta. Deberíamos comparar este derecho con... por qué comparamos con el derecho chileno y por qué no con el derecho norteamericano? ¿O por qué no con el derecho brasileño? Son cuestiones que el filósofo del derecho se va a preguntar. Bien, entonces esa es la relación que hay entre la filosofía del derecho y el derecho comparado. Bueno, y para ir terminando esta parte de la clase, veamos la relación que hay entre la filosofía del derecho con ciencias afines. Bueno, las ciencias afines que tiene bueno, que hay o que importa también al derecho son la psicología y la sociología. Bueno, puede haber otras disciplinas, pero creo que estas dos ramas, estas dos ciencias son importantes para entender también el comportamiento de las personas en función de las normas. Entonces, veamos primero la relación que hay de la filosofía del derecho con la psicología. Se dice que el derecho tiene relación con la psicología porque el derecho es un hecho del espíritu humano. Y el problema del comportamiento y del espíritu humano se dice que es una tarea también, es una tarea de la psicología. O sea, el derecho es el producto de las persuasiones y estas constituyen un hecho psíquico y de las apreciaciones de los hombres en cuanto llevan una vida social. O sea, el elemento psíquico sí está presente también eh, en el hecho en el hecho humano. O sea, el comportamiento de las personas se dan porque hay un problema o de alguna manera hay un hecho psíquico que se da en el interior de cada persona. ¿Por qué hay personas que son renuentes a cumplir normas y por qué hay otras personas que sí, que aceptan las normas? Hay personas que aceptan unas normas y hay personas que no aceptan unas normas. Ahora, la pregunta es si las normas son realmente persuasivas. Y ahí entraría a tallar lo que es el problema de la coacción y la coerción, o sea, el problema de la fuerza en el derecho. No hay que olvidar que una norma jurídica es una creación del Estado y y que en caso de incumplimiento de esta norma se puede utilizar la fuerza bruta, o sea, se puede utilizar la coacción. El Estado puede utilizar la fuerza para hacer que las normas se cumplan. Entonces la pregunta es cuán persuasiva puede ser una norma para y que afectan la, la psiquis, o sea, la psicología de la persona y que hace que una persona rechace una norma o simplemente cumpla la norma. Entonces, hay una relación estrecha con este fenómeno.
Entonces es necesario conocer la naturaleza de estos procesos psíquicos, de la actividad del espíritu, para comprender también el origen del derecho. O sea, las normas imperativas del derecho se dirigen a las conciencias individuales exigiendo de ellas obediencia. O sea, de alguna manera las normas se dan para que se cumplan. Entonces, las personas van a reaccionar. ¿Cómo van a reaccionar frente al, al dictado de una norma? Entonces, el derecho se relaciona íntimamente en el orden de los hechos psíquicos y bajo un cierto aspecto pertenecen también a ese orden. O sea, los ideales con arreglo a cuyo criterio se valoran las normas positivas. Bueno, evidentemente la psicología se relaciona con la filosofía del derecho. Es una rama de las últimas ramas con la sociología que se han desprendido de la filosofía, ¿no? Entonces, el comportamiento de las personas en función de la conciencia que toman las personas de las normas que dicta el Estado también le interesan a la filosofía del derecho. La filosofía del derecho va a estudiar el comportamiento humano, siempre, como le decía, desde esta perspectiva de universalidad. Bueno, y finalmente, la filosofía del derecho se relaciona con la sociología. La sociología, como ya les venía diciendo, la sociología jurídica, con la sociología del derecho, la sociología es una ciencia que aparece en el siglo XIX con Augusto Comte. Él escribió un libro que se llama Curso de Filosofía Positiva, y en este libro él propugna a una nueva ciencia, una ciencia que estaría por encima del derecho. Según Augusto Comte, el objeto de la sociología es recoger y sintetizar todas aquellas ciencias que estudian tal o cual aspecto del hecho social. O sea, a la sociología le importa estudiar el hecho social. Estudiar, por ejemplo, el comportamiento económico, la economía política, estudiar el comportamiento de las religiones, de las costumbres o de la moral. O sea, todos estos problemas son de alguna manera singulares, o sea, un aspecto singular. Y entre ellas también está la filosofía del derecho. Debería, por tanto, ser absorbidas, decía Augusto Comte, por la sociología o ciencia general de los fenómenos sociales. O sea, lo que hace Augusto Comte es ver a la filosofía como también un hecho social. O sea, la filosofía finalmente es un comportamiento que tiene el hombre en la sociedad. Y en ese sentido, estaría subordinado, debería ser absorbida por la sociología o ciencia general de los fenómenos humanos. Este razonamiento es interesante porque finalmente el filósofo del derecho pertenece a una sociedad. Los problemas de la filosofía del derecho finalmente son problemas circunstanciales. Hay una circunstancialidad, como decía Ortega y Gasset. Entonces, la filosofía del derecho finalmente es el vehículo del progreso jurídico y reivindica estos ideales. La sociología, en cambio, no implica ningún ideal. Nadie tiene que reivindicar porque se atiende exclusivamente a los hechos acontecidos. Es decir, la filosofía del derecho va a estudiar el comportamiento y va a estudiar estas cuestiones de cómo se dan estos comportamientos en función de ciertos ideales que se dan en una sociedad. El sociólogo del derecho, en cambio, va a explicar los fenómenos tal como acontecen, tal como se dan en la realidad.
No hay que olvidar que una de las características de la ciencia, y en este caso de la sociología, es su eh, positividad, es decir, el respeto a los hechos. En cambio, el filósofo del derecho respeta los hechos, pero puede ir un poco más allá de los hechos, problematizando, cuestionando estos hechos tal como se presentan en la realidad. Bien, entonces con eso estaríamos terminando esta parte de la presentación. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, podríamos seguir conversando sobre el tema.